Capítulo 3. Haciendo una recapitulación de lo que me dices, extraigo estos puntos principales. La vida es un proceso continuo de creación. Un secreto de los maestros es mantener la firmeza de un pensamiento, es decir, frenar los cambios de idea y procurar que la elección siga un mismo camino. No adoptes un no como respuesta. Nosotros atraemos lo que pensamos, sentimos y decimos. La vida puede ser un proceso de creación o reacción. El alma crea, la mente reacciona. El alma entiende lo que la mente no puede concebir. Deja de tratar de imaginarte lo que es mejor para ti, cómo puedes ganar lo máximo, cómo puedes perder lo menos, obtener lo que quieres y empezar a avanzar con lo que sientes que conforma quién eres tú. Tus sentimientos son tu verdad. Lo que es mejor para ti es lo que es la verdad para ti. Los pensamientos no son sentimientos, más bien son ideas acerca de cómo debes sentirte. Cuando se confunden los pensamientos y sentimientos, la verdad se vuelve nebulosa, se pierde. Volviendo a tus sentimientos, salte de tus esquemas y recupera la sensatez. Una vez que conozcas la verdad, vívela. Los sentimientos negativos no son sentimientos verdaderos. Más bien, son tus pensamientos acerca de algo basados en tu experiencia previa y la de otros. La experiencia previa no es indicadora de la verdad, ya que la verdad pura se crea aquí y ahora, no se reactúa. A fin de cambiar tu respuesta a cualquier cosa, vive en el presente, es decir, el momento presente. El momento que es y ya era lo que es, antes de que hubiese pensado al respecto. En otras palabras, sea aquí y ahora, no en el pasado o en el futuro. El pasado y el futuro solo suelen existir en tu pensamiento. El momento presente es la única realidad. Permanece ahí. Busca y encontrarás. Ejecuta lo que se requiera para permanecer conectado con Dios, diosa verdad. No interrumpas las prácticas, las oraciones, los rituales, las meditaciones, las lecturas, la escritura, lo que funcione para ti para permanecer en contacto con todo lo que es. ¿Qué te parece este resumen? Estupendo, hasta ahora vamos bien. ¿Lo has entendido? No obstante, ¿puedes vivirlo? Lo voy a intentar. Bien. ¿Podemos ahora continuar? Háblame acerca del tiempo. No hay tiempo como el presente. Ya lo has oído antes, estoy seguro, pero no lo entendías. Ahora ya lo percibes. No hay más tiempo que este tiempo. No hay ningún momento más que este momento. Ahora es todo lo que existe. ¿Qué pasa con ayer y mañana? Productos de tu imaginación, construcciones de tu mente, inexistentes en la realidad fundamental. Todo lo que ha sucedido alguna vez está sucediendo y lo que sucederá está sucediendo ahora mismo. No entiendo. Y no puedes, no completamente, pero puedes empezar. Y todo lo que se necesita es captar el principio. Por lo tanto, escucha. El tiempo no es un continuo, es un elemento de la relatividad que existe vertical, no horizontalmente. No pienses en él como algo de izquierda a derecha, una llamada línea de tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la muerte para cada individuo y desde un punto finito hasta un punto finito para el universo. El tiempo es un concepto vertical. Piensa en él como si fuese un eje que representa el momento eterno de la hora. Ahora imagínate hojas de papel adheridas a ese eje, una junto a otra. Estos son los elementos del tiempo. Cada elemento separado y distinto y sin embargo existiendo al mismo tiempo que otros. Todo el papel a la vez, tantas hojas como habrá siempre, tantas como hubo siempre. Solo hay un momento, este momento, el momento eterno de ahora. Ahora imagínate hojas de papel adheridas a ese eje, una junto a otra. Estos son los elementos del tiempo. Cada elemento separado y distinto, y sin embargo existiendo al mismo tiempo que otros. Todo el papel a la vez, tantas hojas como habrá siempre, tantas como hubo siempre. Solo hay un momento, este momento, el momento eterno de ahora. Es ahora mismo que todo está sucediendo y estoy glorificado.
No hay espera para la gloria de Dios. Abrí este camino porque no podía esperar. Era tan feliz de ser quien soy que no podía esperar para proclamar este testimonio de mi realidad. Por lo tanto, ¡boom! Aquí está, justo aquí, justo ahora. Todo lo que encarna es. No hay principio para esto y no hay final. El todo de la totalidad solo es. En lo que es radica tu experiencia y es tu mayor secreto. Te puedes mover en conciencia del ser a cualquier tiempo o lugar que elijas. ¿Significa que podemos viajar en el tiempo? En efecto, y muchos lo han hecho. En realidad todos lo han hecho y lo hacen rutinariamente, en general en lo que llaman el estado del sueño. La mayoría no están conscientes de ello. No puedes retener esa conciencia, pero la energía se adhiere como pegamento. Algunas veces queda suficiente residuo para que otros, sensibles a esa energía, puedan rescatar algo acerca de su pasado o futuro. Ellos sienten o leen este residuo y ustedes le llaman videntes o psíquicos. En ocasiones hay suficiente residuo para que incluso tú, en tu limitada conciencia, te des cuenta de que has estado aquí antes. Todo tu ser se sacude súbitamente por la comprensión de que has hecho esto antes. Déjà vu, sí. O ese maravilloso sentimiento cuando te encuentras con algunas personas a quienes has conocido toda tu vida o por toda la eternidad. Es un sentimiento espectacular, es un sentimiento fabuloso y es un sentimiento verdadero. Has conocido a esa alma desde siempre. Desde siempre es justo aquí y ahora. Con frecuencia has mirado hacia arriba y hacia abajo, desde tu hoja de papel en el eje, y has visto todas las demás hojas y te has visto a ti mismo ahí, porque una parte de ti está en cada hoja. ¿Cómo es posible esto? Te diré lo siguiente. Tú siempre has sido, eres ahora y siempre serás. Nunca ha habido un tiempo que no seas tú, ni nunca habrá tal tiempo. Pero espera, ¿qué hay acerca del concepto de almas viejas? ¿No hay algunas que sean más antiguas que otras? Nada es más antiguo. Yo creé todo a la vez y todo existe justo ahora. El concepto de más viejo y más joven al que te refieres tiene que ver con los niveles de conciencia de un alma en particular o aspecto del ser. Tú eres todos los aspectos del ser, simplemente partes de lo que es. Cada parte tiene encarnada la conciencia del todo, cada elemento la lleva impresa. El conocimiento es la experiencia del despertar de esa conciencia. El aspecto individual del todo se vuelve consciente de sí mismo. Literalmente se vuelve autoconsciente. Después, poco a poco, se vuelve consciente de todos los demás y entonces, de hecho, no hay otros. Todos son uno. Así finalmente toma conciencia de mí, de mi magnificencia. Vaya, realmente te agradas a ti mismo, ¿verdad? ¿A ti no te agrado? Sí, sí, creo que eres fabuloso. Concuerdo contigo. Y pienso que tú eres grandioso. Es el único punto en el que tú y yo discrepamos. Tú no crees que eres grandioso. ¿Cómo puedo verme como grandioso cuando me doy cuenta de todas mis debilidades, todos mis errores, toda mi maldad? Yo te digo, no hay maldad. Desearía que fuera cierto. Tú eres perfecto tal como eres. Desearía que eso también fuera cierto. Es verdad. Un árbol no es menos perfecto porque sea una plántula. Un infante pequeño no es menos perfecto que uno mayor. Es la perfección en sí misma. El hecho de que no pueda hacer nada, no conozca nada, no lo vuelve menos perfecto. Un niño comete errores, se pone de pie, empieza a caminar, se cae, se levanta de nuevo, un poco inseguro, deteniéndose de la pierna de su madre. ¿Eso hace que el niño sea imperfecto? Te digo que es justo lo contrario. Ese niño es la perfección misma, total y completamente adorable. Así también tú eres perfecto. Pero el niño no hace nada malo. El niño no ha desobedecido conscientemente, ni ha lastimado a otro, ni se ha perjudicado a sí mismo. El niño no puede distinguir entre el bien y el mal. Precisamente, tampoco tú. Yo sí puedo.
Sé que está mal dar muerte a otras personas y que está bien amarlas. Sé que es malo herir y correcto sanar, mejorar las cosas. Sé que está mal tomar lo que no es mío, usar a otro, ser deshonesto. Podría mostrarte casos en que cada una de esas acciones es correcta. ¿Ahora estás jugando conmigo? En lo más mínimo, solo soy objetivo. Si estás diciendo que hay excepciones para cada regla, entonces estoy de acuerdo. Si hay excepciones a una regla, entonces no es una regla. ¿Me estás diciendo que no es malo matar, herir, robar a otro? Depende de qué estés tratando de hacer. Está bien, lo entiendo. Pero eso no convierte esas cosas en buenas. Algunas veces se tienen que realizar actos perniciosos para alcanzar un buen fin. En esos casos no se convierten en acciones malas, ¿no es verdad? ¿Estás diciendo que el fin justifica los medios? ¿Tú qué piensas? No, absolutamente no. Así sea. ¿No ves lo que estás haciendo aquí? Estás elaborando las reglas en tu camino. ¿Y no ves algo más? Está perfectamente bien. Eso es lo que supones que estás haciendo. Toda la vida es un proceso de decidir quién eres tú y después experimentarlo. Mientras sigas expandiendo tu visión, formulas nuevas reglas para cubrir tus actos. En tanto agrandas tu idea acerca de tu ser, creas nuevo se hace y no se hace, seis y nos para rodearlos. Estos son los límites que contienen algo que no puede contenerse. No puedes contenerte a ti mismo porque eres tan ilimitado como el universo. Sin embargo, puedes crear un concepto acerca de tu ser sin esos límites imaginando y después aceptando los límites. En un sentido, esta es la única forma en que puedes conocerte a ti mismo como un ser en particular. Lo que es sin límites es sin límites. Lo que es ilimitado es ilimitado. No puede existir en cualquier sitio. Puede estar en cualquier sitio. Si está en cualquier sitio, no está en ningún sitio en particular. Dios está en todas partes. Por lo tanto, Dios no está en ningún sitio en particular. Porque a fin de estar en algún sitio en particular, Dios tendría que no estar en otro sitio, lo que no es posible para Dios. Solo hay una cosa que no es posible para Dios, y es que Dios no sea Dios. Dios no puede no ser, ni puede Dios no ser como sí mismo. Dios no puede despojarse de él mismo. Yo estoy en todas partes, y eso es todo. Y puesto que estoy en todas partes, no estoy en ninguna. Y si no estoy en ninguna parte, ¿dónde estoy? Aquí, ahora. Me encanta. Estableciste este punto en el primer libro, pero me encanta, así que te dejaré proseguir. Es muy amable de tu parte. ¿Y ahora lo entiendes mejor? ¿Te das cuenta que has creado tus ideas de lo bueno y lo malo simplemente para definir quién eres? ¿Entiendes que sin estas definiciones límites no eres nada? ¿Y comprendes que, lo mismo que yo, sigues cambiando los límites según cambias tus ideas de quién eres? Bien, entiendo lo que estás diciendo, pero me parece que no he cambiado mis propios límites personales, en buena medida. Para mí, matar siempre ha sido malo, robar siempre ha sido malo herir a otro. Los conceptos más altos de los cuales nos gobernamos han estado vigentes desde el inicio del tiempo, y la mayor parte de los seres humanos están de acuerdo con ellos. Entonces, ¿por qué hay guerras? Pues porque habrá siempre alguien que rompa las reglas. En cada canasta hay una manzana podrida. Lo que voy a decir ahora y en los pasajes que siguen puede ser difícil de que lo entiendan y acepten algunas personas. Va a violar mucho de lo que se sostiene como verdad en tu actual sistema de pensamiento. Sin embargo, no puedo permitir que sigas viviendo con estas construcciones si este diálogo tiene la intención de servirte. Por lo tanto, ahora debemos, en este segundo libro, enfrentar directamente algunos de esos conceptos, pero nuestro camino será un poco escabroso por un rato. ¿Estás listo? Creo que sí. Gracias por la advertencia. ¿Qué es eso tan dramático o difícil de entender o aceptar? ¿Qué me vas a decir? Yo te digo que no hay manzanas podridas. Solo hay personas que discrepan de tu punto de vista, seres que construyen un modelo diferente del mundo. Ninguna persona hace nada inadecuado según su modelo de mundo.
Entonces su modelo está del todo confundido. Yo sé lo que está bien y lo que está mal, y el hecho de que otras personas no lo sepan no significa que yo esté demente. Ellas son quienes carecen de cordura. Lamento decirte que es precisamente esa actitud la que inicia las guerras. Lo sé, lo estaba haciendo a propósito. Solo me limitaba a repetir lo que he oído que dicen otras personas. Pero ¿cómo puedo responder a seres como esos? ¿Qué podría decirles? Podrías decirles que las ideas de la gente de bien y mal cambian y han cambiado una y otra vez de cultura a cultura, de época a época, de religión a religión, de lugar a lugar, incluso de familia a familia y de persona a persona. Podría señalarles que lo que muchas personas calificaban de bueno en una época, quemar a un individuo en la hoguera por lo que se consideraba brujería como un ejemplo, hoy en día se juzga como malo. Podrías decirles que una definición de bueno y malo es una definición no solo establecida por la época, sino también por simple geografía. Podrías permitirles observar que algunas actividades en este planeta, la prostitución por ejemplo, son ilegales en un lugar y en otro, a unos cuantos kilómetros de distancia, son legales. Y así, cuando se juzga a una persona por haber hecho algo malo, no se trata de lo que ha hecho la persona realmente, sino de dónde lo ha hecho. Ahora voy a repetir algo que dije en el libro anterior, y sé que fue muy difícil para que algunos lo captaran, lo entendieran. Hitler se fue al cielo. No estoy seguro de que la gente esté preparada para eso. El propósito de este libro y de todos los libros en la trilogía que estamos creando es propiciar la preparación para un nuevo paradigma, un nuevo entendimiento, una visión más amplia, una idea más grandiosa. Bien, voy a tener que formularte aquí las preguntas que sé que muchas personas están pensando y queriendo plantear. ¿Cómo pudo un hombre como Hitler ir al cielo? Todas las religiones del mundo pensaría que cada una de ellas lo han condenado y lo han enviado directamente al infierno. Primero, no podía haberse ido al infierno porque el infierno no existe. Por lo tanto, solo queda un lugar al que podría haber ido. Pero eso evade la pregunta. La verdadera cuestión aquí es si los actos de Hitler fueron malos. Sin embargo, he dicho una y otra vez que no hay bueno o malo. En el universo no hay nada bueno o malo. Nada es intrínsecamente bueno o malo. Simplemente es. Ahora bien, tu idea de que Hitler fue un monstruo está basada en el hecho de que ordenó el asesinato de millones de personas, ¿correcto? Sí, obviamente. Si yo dijese que lo que llamas muerte es lo más grandioso que le pudiese suceder a cualquier persona, ¿qué dirías? Lo encontraría difícil de aceptar. ¿Tú crees que la vida en la tierra es mejor que la vida en el paraíso? Yo te digo que en el momento de morir te darás cuenta de que gozas de la mayor libertad, la mayor paz, la mayor alegría y el amor más grandioso que hayas conocido. Debemos, por lo tanto, castigar a la zorra Brer por lanzar al zarzal al conejo Brer. Ignoras el hecho de que, no obstante lo maravillosa que pueda ser la vida después de la muerte, nuestra vida aquí no debe terminarse contra nuestra voluntad. Vinimos a este mundo a lograr algo, a experimentar algo, a aprender, y no está bien que nuestra vida se trunque porque algún asesino maníaco con ideas dementes lo quiso hacer. Antes que nada, ustedes no están aquí para aprender algo. Vuelve a leer el libro anterior. La vida no es una escuela y tu propósito aquí no es aprender, es recordar. Y sobre tu punto más extenso, la vida se trunca con frecuencia por muchos motivos, un huracán, un terremoto. Eso es diferente. Estás hablando de un acto de Dios. Cada acontecimiento es un acto de Dios. ¿Te imaginas que podría tener lugar un suceso si yo no lo quisiera? ¿Piensas que podría levantar siquiera tu dedo meñique si yo elijo que no lo hagas? No podrías hacer nada si yo me opongo. No obstante, continuemos examinando juntos esta idea de muerte injusta. ¿Está mal que se trunque una vida por una enfermedad? Mal no es la palabra que sea adecuada en este caso. Esas son causas naturales. No es lo mismo que un ser humano como Hitler con sus asesinatos de millones. ¿Qué hay acerca de un accidente? Un accidente estúpido. Es lo mismo, es desafortunado, trágico,
pero esa es la voluntad de Dios. No podemos asomarnos a la mente de Dios y descubrir por qué suceden esas cosas. No podemos intentarlo porque la voluntad de Dios es inmutable e incomprensible. La pretensión de desarrollar el divino misterio es codiciar un conocimiento más allá de nuestro alcance. Es inmortal. ¿Cómo lo sabes? Porque si Dios quisiera que entendiéramos todo esto, lo haríamos. El hecho de que no lo hagamos, no podemos, es evidencia de que la voluntad de Dios es que no sea así. Ya veo. El hecho de que no entiendas es evidencia de la voluntad de Dios. El hecho de que suceda no es evidencia de la voluntad de Dios. Parece que no soy muy bueno para explicarte esto, pero sé lo que creo. ¿Crees en la voluntad de Dios, que Dios es todopoderoso? Sí. Excepto en lo que concierne a Hitler, ¿lo que sucedió no fue voluntad de Dios? No. ¿Cómo puede ser eso? Hitler violó la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo piensas que pudo hacerlo si mi voluntad es toda poderosa? Tú se lo permitiste. Sí, yo se lo permití. Entonces fue mi voluntad que actuara así. Parecería que así fuese. Pero, ¿qué posible razón pudiste tener? No. Fue tu voluntad que él tuviese libre elección. Fue su voluntad que cometiera sus actos. Estás muy cerca en esto, muchísimo. Tienes razón, por supuesto. Fue mi voluntad que Hitler, que todos ustedes tuviesen libre elección. Sin embargo, no es mi voluntad que sean castigados incesantemente, interminablemente, si no hacen la elección que yo quiero. Si ese fuera el caso, ¿cuán libre he hecho esa elección? ¿Realmente son libres de hacer lo que yo quiero si saben que los haré sufrir indeciblemente si no hacen lo que yo quiero? ¿Qué clase de elección es esa? No es una cuestión de castigo, es una ley natural. Se trata de consecuencias, simplemente. Veo que te has instruido bien en todas las construcciones teológicas que te permiten considerarme como un Dios vengador, sin hacerme responsable de eso. Pero ¿quién estableció estas leyes naturales? Y si podemos concordar en que yo debo ponerlas en vigor, ¿por qué pondría en vigor esas leyes y después les daría el poder para violarlas? Si no quise que les afectara, si fue mi voluntad que mis seres maravillosos nunca sufrieran, ¿por qué crearía la posibilidad de que eso sucediera así? Y además, ¿por qué continuaría tentándolos día y noche a violar las leyes que he promulgado? Tú no nos tientas, es el diablo quien lo hace. Vuelves a lo mismo. No me haces responsable. ¿No te das cuenta de que la única forma en que puedes racionalizar tu teología radica en interpretarme sin poder? ¿Entiendes que la única forma en que tus construcciones pudiesen tener sentido sería que la mía no lo tuviese? ¿Estás realmente satisfecho con la idea de un Dios que crea un ser cuyas acciones no puede controlar? No he dicho que no puedas controlar el mal. Tú puedes controlar todo. Tú eres Dios. Pero tú eliges no hacerlo. Tú permites que el mal nos tiente, que trate de ganarse nuestras almas. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso si no quiero que regresen a mí? Porque tú quieres que lleguemos a ti por elección, no porque no haya opciones. Tú instauraste el cielo y el infierno para que hubiese elección. Así podríamos actuar por elección y no siguiendo simplemente una senda porque no hay otra. Ya veo cómo obtuviste esta idea. Así es como se estableció en este mundo y por eso piensas que debe ser mía. En tu realidad, Dios no puede existir sin el mal, por eso crees que debe ser igual en la mía. Sin embargo, yo te digo que donde yo estoy no hay mal. Y no hay perversidad, solo hay el todo de todo, la unicidad. Y la conciencia, la experiencia de eso. El mío es el reino de lo absoluto, donde no existe una cosa en relación con otra, sino independientemente de todo lo demás. El mío es el lugar donde todo lo que hay es amor. ¿Y no hay consecuencias por algo que pensemos, digamos o hagamos en la tierra? Oh, si hay consecuencias. Mira a tu alrededor. Me refiero a después de la muerte. La muerte no existe. La vida sigue para siempre. La vida es. Cambias de forma simplemente. Está bien, como tú quieras. Después de que cambiemos de forma. Después de que cambias de forma, ya no existen las consecuencias. Solo hay conocimiento.
Las consecuencias son un elemento de relatividad. No tienen lugar en lo absoluto porque depende de un tiempo lineal y acontecimientos secuenciales. Estos no existen en el reino de lo absoluto. En ese reino no hay más que paz y alegría y amor. En ese reino conocerás por fin las buenas nuevas, que tu mal no existe, que tú eres quien siempre pensabas que eras, bondad y amor. La idea de que podría ser otra cosa proviene de un mundo exterior insensato, lo que ocasiona que actúes insensatamente. Un mundo exterior de juicio y condena. Otros te han juzgado y a partir de esos juicios te juzgas a ti mismo. Ahora quieres que Dios te juzgue y no lo haré. Y debido a que no puedes entender a un Dios que no actuará como lo hacen los humanos, estás perdido. Tu teología es tu intento para encontrarte a ti mismo de nuevo. ¿Calificas de insensatas nuestras teologías? Pero ¿cómo puede funcionar una teología sin un sistema de recompensa y castigo? Todo depende de lo que percibas con el propósito de la vida y por tanto la base de la teología. Si crees que la vida existe como una prueba, una tentativa, un periodo de situarte a través de tus pasos para ver si eres digno de mérito, tus teologías empiezan a tener sentido. Si crees que la vida existe como una oportunidad, un proceso por el cual descubres, recuerda, que eres digno de mérito y siempre lo fuiste, entonces tus teologías me parecen insensatas. Si crees que Dios es un Dios lleno de ego, que requiere atención, adoración, aprecio y afecto, y matará para obtenerlo, tus teologías empiezan a tener lógica. Si crees que Dios carece de ego o necesidad, pero es la fuente de todas las cosas y la sede de toda sabiduría y amor, entonces tus teologías se desmoronan. Si crees que Dios es un Dios vengador, celoso en su amor e iracundo en su enojo, entonces tus teologías son perfectas. Si crees que Dios es una diosa pacífica, gozosa en su amor y apasionada en su éxtasis, entonces tus teologías son inútiles. Yo te digo que el propósito de la vida no es complacer a Dios. El propósito de la vida es conocer y recrear quién eres tú. Y al hacerlo, complaces a Dios y glorificas a ella también, a la esencia femenina de Dios. ¿Por qué dices eso? ¿Eres también una mujer? No soy él ni ella. Ocasionalmente uso el pronombre femenino para sacudirte de tu pensamiento restringido. Si piensas que Dios es una cosa, entonces pensarás que no es otra. Y eso sería un gran error. Hitler fue al cielo por estas razones. No hay infierno, por lo que no había otro lugar para él. Sus acciones fueron lo que tú llamarías equivocaciones, las acciones de un ser sin evolucionar. Y las equivocaciones no son castigables por condena, sino que se trata de proporcionar la oportunidad de corrección, de evolución. Los errores que Hitler cometió no causaron ningún daño o perjuicio a aquellos cuyas muertes ocasionó. Esas almas fueron liberadas de su cautiverio terrenal, como mariposas que emergen de su capullo. Las personas que quedan atrás lamentan esas muertes debido únicamente a que desconocen el júbilo del cual están gozando ahora esas almas. Nadie que haya experimentado la muerte lamenta el fallecimiento de otra persona. Tu afirmación de que esas muertes fueron, no obstante, prematuras y que, por lo tanto, equivocadas, sugiere que algo podría suceder en el universo cuando no se supone que sea así. Sin embargo, dado quién y qué soy yo, eso es imposible. Todo lo que ocurre en el universo está ocurriendo perfectamente. Dios no ha cometido un error desde hace mucho, mucho tiempo. Cuando ves la absoluta perfección en todo lo que nos rodea, no solo esas cosas con las que tú concuerdas, sino, y tal vez especialmente, esas cosas con las que discrepas, alcanzas la maestría. Sé todo esto, desde luego, lo abordamos en su totalidad en el libro anterior, pero para aquellos que no lo han leído, creo que es importante contar con una base de comprensión al principio de este libro. Por eso introduzco esta serie de preguntas y respuestas. Sin embargo, antes de que prosigamos, me gustaría hablar un poco más acerca de las teologías tan complejas que hemos creado los seres humanos. Por ejemplo, cuando era niño se me enseñó que era un pecador, que todos los seres humanos somos pecadores y que no podemos evitarlo. Nacemos así, nacemos en el pecado. Un concepto muy interesante. ¿Cómo pudo alguien inducirte a creer eso? En el catecismo se enseña que aunque nosotros no hayamos pecado, ciertamente los bebés no lo han hecho,
Adán y Eva sí lo hicieron y nosotros, que somos sus descendientes, en consecuencia heredamos su culpa, lo mismo que sus naturalezas pecadoras. Adán y Eva comieron la fruta prohibida, participaron en el conocimiento del bien y el mal, y así sentenciaron a todos sus herederos y descendientes a una separación de Dios desde el nacimiento. Cada uno de nosotros nace con este pecado original en el alma. Todos compartimos la culpa. Por eso creo que se nos ha dado libre albedrío para ver si haremos lo mismo que Adán y Eva y desobedeceremos a Dios, o si podemos superar nuestra tendencia natural, heredada a hacer el mal, y en cambio portarnos correctamente a pesar de las tentaciones del mundo. Y si hacen el mal, entonces tú nos envías al infierno. Yo lo hago. Sí, a menos que nos arrepintamos. Ya veo. Si afirmamos que estamos arrepentidos, hacemos un acto de contrición perfecto. Tú nos salvarás del infierno, pero no de todo el sufrimiento. Aún así, tenemos que ir al purgatorio por un tiempo para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Por cuánto tiempo tienen que morar en el purgatorio? Depende. Tenemos que quemar nuestros pecados. No es muy agradable, déjame decirte. Y cuantos más pecados tengamos, tanto más tiempo se llevará a consumirlos y será más largo el periodo que permanezcamos ahí. Eso es lo que se nos ha enseñado. Entiendo. Pero al menos no iremos al infierno, ya que ahí es para siempre. Por otra parte, si morimos en pecado mortal, nos vamos directamente al infierno. ¿Pecado mortal? En comparación con el pecado venial, si morimos con un pecado venial en nuestra alma, solo vamos al purgatorio. El pecado mortal nos envía derecho al infierno. ¿Me puedes dar un ejemplo de esas diversas categorías de pecado que te enseñaron? Por supuesto. Los pecados mortales son serios: delitos mayores, infracciones teológicas, actos como asesinato, violación, robo. Los pecados veniales son un tanto menores: ofensas teológicas como faltar a los oficios religiosos o hace algún tiempo comer carne en viernes. ¿Cómo? ¿Este Dios de ustedes los envía al purgatorio si comen carne en viernes? Ya no, desde principios de los años 60 ya no se considera pecado. Sin embargo, si comíamos carne en viernes antes del principio de los 60, nos arriesgábamos a sufrir el infortunio. ¿De verdad? Totalmente. Bien, ¿qué sucedió a principios de los años 60 para que este pecado dejara de serlo? El Papa dijo que se nos dispensaba de esa imposición. Entiendo. ¿Y este Dios los obliga a adorarlo, a asistir a los oficios religiosos? ¿Bajo pena de castigo? Faltar es un pecado, sí. Y si no se practica la confesión y la persona muere con ese pecado en el alma, tendrá que ir al purgatorio. Pero, ¿qué pasa con un niño? ¿Qué sucede con un niño pequeño, inocente, que desconoce todas estas reglas por medio de las cuales Dios ama? Si un niño muere antes de que sea bautizado en la fe, ese niño va al limbo. ¿Va a dónde? Al limbo. No es un lugar de castigo, pero tampoco es el cielo. No se puede estar con Dios, pero por lo menos tampoco se está con el demonio. Pero ¿por qué no podría ese hermoso niño inocente estar con Dios? El niño no hizo nada malo. Eso es verdad, pero el niño no fue bautizado. No importa cuán intachables o inocentes sean los bebés o cualquier persona, tienen que estar bautizados para entrar al cielo. De otra manera, Dios no puede aceptarlos. Por eso es muy importante bautizar rápidamente a los niños, lo antes posible después de su nacimiento. ¿Quién te dijo todo esto? Dios por medio de su iglesia. ¿Cuál iglesia? La Santa Iglesia Católica Romana, por supuesto. Esa es la iglesia de Dios. De hecho, si se es católico y se asiste a otra iglesia, también es pecado. Creía que era pecado no asistir a la iglesia. Lo es. También es pecado asistir a la iglesia equivocada. ¿Qué es una iglesia equivocada? Cualquier iglesia que no sea la católica romana. No se debe bautizar ni contraer matrimonio en la iglesia equivocada, ni siquiera asistir a una iglesia equivocada. Esto lo sé a ciencia cierta porque hace muchos años quise ir con mis padres a la boda de un amigo para fungir como escolta, pero las monjas me dijeron que no debería aceptar la invitación porque era la iglesia equivocada. ¿Las obedeciste? No, me figuré que Dios, tú, te presentarías en la otra iglesia con la misma disposición con la que te presentas en la mía, por lo que sí fui y me sentí muy bien. Actuaste correctamente. Bueno, veamos.
Tenemos el cielo, tenemos el infierno, tenemos el purgatorio, tenemos el limbo, tenemos el pecado mortal, tenemos el pecado venial. ¿Hay algo más? Pues sí, la confirmación y la confesión, el exorcismo y la extremaunción, los santos patrones y los días sagrados de obligación. Cada día está santificado, cada minuto es sagrado. Ahora es el instante sagrado. Desde luego, pero algunos días son realmente sagrados, los días sagrados de obligación. En esos días también se debe asistir a los oficios. ¿Y qué sucede si no asistes? Es pecado, así que te vas al infierno. En este caso, al purgatorio si se muere con ese pecado en el alma. Por eso es bueno acudir a la confesión con la mayor frecuencia posible. Algunas personas van cada semana, otras todos los días. De ese modo se puede mantener limpia el alma por si ocurriera la muerte. Y hablamos de vivir con temor constante. Sí, ese es el principio de la religión, infundir en nosotros el temor a Dios. Así actuamos con rectitud y resistiremos la tentación. Y si cometes un pecado entre una y otra confesión y te ves atrapado en un accidente o algo así y mueres, no hay por qué temer. Solo se tiene que realizar un acto perfecto de contrición. Oh Dios, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. ¿Es suficiente? Esa es solo una de las religiones del mundo. ¿Deseas que te hable de algunas otras? No, ya comprendo. Espero que no se interprete como una ridiculización de estas creencias. Realmente no estás ridiculizando a nadie, solo informas al respecto. Es como acostumbraba a decir el presidente estadounidense Harry Truman. Mándalos al demonio, Harry, le gritaba a la gente y él decía, yo no los mando al demonio, solo los cito directamente y se siente de todos los demonios. Capítulo 4. Vaya, realmente nos hemos desviado del tema. Empezamos hablando del tiempo y terminamos hablando de la religión organizada. Sí, así ocurre en las conversaciones con Dios. Es difícil mantener limitado el diálogo. Permíteme resumir los puntos que estableciste en el capítulo 3. No hay más tiempo que este tiempo. No hay otro momento más que este momento. El tiempo no es continuo. Es un aspecto de la relatividad que existe en un paradigma vertical, con momentos o acontecimientos apilados uno junto al otro, sucediendo al mismo tiempo. Constantemente viajamos entre realidades en esta esfera del tiempo, no tiempo, todo el tiempo, generalmente en nuestro sueño. El déjà vu es una forma en la cual cobramos conciencia de eso. Nunca hubo un tiempo cuando no fuimos, ni nunca lo habrá. El concepto de edad en lo que se relaciona con las almas realmente tiene que ver con los niveles de conocimiento y no con la duración del tiempo. No existe la maldad. Somos perfectos tal como somos. Malo es una conceptualización de la mente basada en la experiencia relativa. Según transcurre nuestra vida, vamos elaborando las reglas, cambiándolas para que se adapten a nuestra realidad presente y eso está perfectamente bien. Es así como debe ser, tiene que ser si somos seres en evolución. Hitler se fue al cielo. Todo lo que sucede es voluntad de Dios, todo. Eso no solo incluye huracanes, tornados y terremotos, sino también a Hitler. El secreto del entendimiento reside en conocer el propósito detrás de todos los acontecimientos. No hay castigos después de la muerte y todas las consecuencias solo existen en la experiencia relativa, no en el reino de lo absoluto. Las teologías humanas son un intento insensato de la humanidad para explicar un Dios insensato que no existe. La única forma en que tienen sentido las teologías humanas consiste en que aceptemos a un Dios que no tiene ningún sentido. ¿Qué te parece? ¿Otro buen resumen? Excelente. Bien. Por ahora tengo 1.000.000 de preguntas. Los puntos 10 y 11, por ejemplo, demandan mayor esclarecimiento. ¿Por qué Hitler fue al cielo? Sé que trataste de explicármelo, pero en alguna forma necesito más elementos. ¿Y cuál es el propósito detrás de todos los acontecimientos? ¿Y cómo se relaciona este propósito mayor con Hitler y otros déspotas? Veamos el propósito primero. Todos los acontecimientos, todas las experiencias tienen como propósito la creación de la oportunidad. Los acontecimientos y las experiencias son oportunidades, simplemente.
Sería un error juzgarlos como obras del demonio, castigos de Dios, recompensas del cielo o cualquier otra cosa intermedia. Simplemente son acontecimientos y experiencias, cosas que suceden. Lo que les da significado es lo que pensamos de ellos, lo que hacemos al respecto y lo que somos en respuesta a ellos. Los acontecimientos y las experiencias son oportunidades que atraes tú, creadas por ti mismo, individual o colectivamente, a través de la conciencia. La conciencia crea experiencias. Estás intentando elevar tu conciencia. Has atraído esas oportunidades a fin de usarlas como instrumentos en la creación y experimentación de quién eres tú. Quién eres tú es un ser de conciencia más elevada de la que ahora manifiestas. Debido a que es mi voluntad que sepas y experimentes quién eres tú, te permito atraer hacia ti cualquier acontecimiento o experiencia que elijas crear para alcanzar este fin. Otros participantes en el juego universal se unen a ti de vez en cuando, ya sea como encuentros breves, participantes periféricos, compañeros temporales de equipo, interactores a largo plazo, parientes y familia, seres amados o camaradas en la senda de la vida. Tú atraes hacia ti a esas almas y ellas te atraen hacia ellas mismas. Es una experiencia mutuamente creativa, la cual expresa las elecciones y deseos de ambas. Nadie llega a ti por accidente. Las coincidencias no existen. Nada ocurre al azar. La vida no es producto de la suerte. Los acontecimientos, al igual que las personas, las atraes tú para tus propios propósitos. Las mayores experiencias y creaciones planetarias son el resultado de la conciencia en grupo. Se ven atraídas hacia tu grupo como un todo, como resultado de las elecciones y deseos del grupo como un conjunto. ¿Qué quieres decir con el término tu grupo? La conciencia del grupo es algo que no se entiende en toda su extensión, sin embargo es extremadamente poderosa y puede, si no eres cuidadoso, derrotar con frecuencia la conciencia individual. Por lo tanto, si deseas que sea armoniosa tu mayor experiencia de vida en el planeta, siempre debes empeñarte en crear conciencia de grupo donde quiera que vayas y con todo lo que hagas. Si estás en un grupo cuya conciencia no refleja la tuya y en ese momento no te es posible alterar eficazmente la conciencia de ese grupo, lo conveniente es que te separes de él o el grupo podría conducirte. Irá a donde quiera dirigirte, independientemente de donde tú quieras ir. Si no puedes encontrar un grupo cuya conciencia concuerde con la tuya, sé la fuente de uno. Otros de conciencia semejante se verán atraídos hacia ti. A fin de que se produzca un cambio permanente e importante en tu planeta, los individuos y los grupos pequeños deben afectar a los grupos más grandes y a la larga al grupo mayor, el cual es toda la humanidad. Tu mundo y la condición en que está es un reflejo de la conciencia total combinada de todos sus habitantes. Como puedes ver, si miras a tu alrededor hay mucho trabajo por hacer, a menos desde luego que estés satisfecho con tu mundo tal y como es. Sorprendentemente, la mayoría de las personas lo están. Por eso el mundo no cambia. La mayor parte de las personas están satisfechas con un mundo en el cual se honran las diferencias, no las similitudes, y los desacuerdos se solucionan con conflictos y guerra. La mayoría está satisfecha con un mundo en el cual la supervivencia es para el más apto. Impera la ley del más fuerte, alimenta la competencia, y el acto de ganar se califica como el bien más alto. Si ese sistema también produce perdedores, así sea, no importa siempre que tú no estés entre ellos. La mayoría de la gente está satisfecha, aun cuando ese modelo produce una mentalidad que permite dar muerte a personas cuando se juzga que obraron mal y propicia que haya seres hambrientos y que carecen de hogar cuando son perdedores, y se les oprime y explota si no son fuertes. También la mayoría define como equivocado lo que es diferente de lo que aceptan. Las diferencias religiosas, en particular, no se toleran, ni las diferencias sociales, económicas o culturales. La explotación de la clase inferior se justifica con declaraciones autoelogiosas de la clase más alta acerca de que sus víctimas están ahora mejor de lo que estaban antes de estas explotaciones. Con esta medida, la clase alta puede ignorar la cuestión de cómo se debe tratar a todas las personas si se quiere actuar con verdadera justicia, en vez de limitarse a mejorar un poco una situación horrible y lucrar obscenamente con la transacción.
Muchos se ríen cuando se sugiere cualquier otra clase de sistema que no sea el que actualmente está en vigencia, diciendo que las conductas como la competencia y el asesinato y el victorioso se lleva el botín son las que hacen grandiosa su civilización. La mayoría de las personas piensan que no hay otra forma natural de ser, que está en la naturaleza de los humanos comportarse de esta manera y que si actuaran de otro modo se aniquilaría el espíritu interior que impulsa al hombre a triunfar. Nadie se plantea la pregunta de ¿triunfar en qué? Así como es difícil que lo entiendan los seres realmente iluminados, la mayoría de la gente en tu planeta cree en esta filosofía y por eso no les interesa el sufrimiento de las masas, la opresión de las minorías, el enojo de las clases inferiores, las necesidades de supervivencia de cualquiera que no sean ellos y sus familias inmediatas. La mayoría no ven que están destruyendo su tierra, el mismo planeta que les da vida, porque sus acciones solo buscan elevar la calidad de sus condiciones de existencia. Asombrosamente, no son tan previsoras como para observar que las ganancias a corto plazo pueden producir pérdidas a largo plazo. Con frecuencia actúan así y lo seguirán haciendo. Son muchos los que se sienten amenazados por la conciencia de grupo, un concepto como el bien colectivo, una visión global de un solo mundo o un Dios que existe en unidad con toda la creación en vez de separado de ella. A pesar de este temor, por todo lo que conduzca a la unificación y a la glorificación del planeta, de que todo lo que separa produce división, desaveniencia, discordia, parece que no se tiene la capacidad para aprender incluso de la propia experiencia. Y por lo tanto, los humanos continúan con sus conductas, con los mismos resultados. La capacidad para experimentar el sufrimiento de otro como propio es lo que permite que continúe tanto sufrimiento. La separación engendra indiferencia, superioridad falsa. La unidad produce compasión, igualdad genuina. Los acontecimientos que ocurren en este planeta, los cuales han ocurrido regularmente durante 3000 años, son, como he dicho, un reflejo de la conciencia colectiva del grupo, el grupo entero en este planeta. Ese nivel de conciencia se podría describir mejor como primitivo. Sí, pero parece que nos hemos apartado de la pregunta original. En realidad no. Preguntaste acerca de Hitler. La experiencia de Hitler fue posible como un resultado de la conciencia de grupo. Muchas personas afirman que Hitler manipuló a un grupo, en este caso sus compatriotas, por medio de la astucia y el dominio de su retórica. Sin embargo, esto coloca convenientemente toda la culpa ante los pies de Hitler y es ahí exactamente donde la quiere la gran masa. Pero Hitler no podría haber hecho nada sin la cooperación y apoyo y sumisión voluntaria de millones de personas. El subgrupo que se llama a sí mismo alemanes debe asumir una enorme carga de responsabilidad por el Holocausto, al igual, en cierto grado, que el grupo más grande llamado humanos, el cual, si no hizo nada más, se permitió permanecer indiferente y apático ante el sufrimiento en Alemania hasta que alcanzó una escala tan masiva que incluso los aislacionistas de corazón más frío ya no pudieron ignorarlo. Como ves, fue la conciencia colectiva la que proporcionó la tierra fértil para el crecimiento del movimiento nazi. Hitler aprovechó el momento, pero él no lo creó. Es importante entender esta lección. Una conciencia de grupo que habla constantemente de separación y superioridad produce falta de compasión en una escala masiva, y a la falta de compasión le sigue inevitablemente una pérdida de conciencia. Un concepto colectivo arraigado en un nacionalismo estricto ignora las aflicciones de otro y no obstante atribuye a los demás la responsabilidad por las suyas, justificando así la represión, la rectificación y la guerra. Auschwitz fue la solución nazi, un intento por rectificar el problema judío. El horror de la experiencia de Hitler no es porque la haya cometido en la raza humana, sino porque la raza humana se lo haya permitido. Lo asombroso no es solo que haya surgido Hitler, sino también que tantos otros lo hayan seguido. La vergüenza no es solo que Hitler haya asesinado a millones de judíos, sino también que tuviesen que morir millones de judíos antes de que se le detuviera. El propósito de la experiencia de Hitler fue que la humanidad se mostrara a sí misma. En el transcurso de la historia
Han surgido maestros notables, cada uno presentando oportunidades extraordinarias para recordar a la humanidad quién es realmente. Estos maestros han enseñado lo más alto y lo más bajo del potencial humano. Han presentado ejemplos vividos y pasmosos de lo que puede significar ser humano. ¿A dónde se puede ir con la experiencia? ¿A dónde pueden ir e irán todos según su conciencia? Hay que recordar lo siguiente. La conciencia es todo y crea la experiencia. La conciencia de grupo es poderosa y produce resultados de indecible belleza o fealdad. La elección es siempre de ustedes. Si no estás satisfecho con la conciencia de grupo, intenta cambiarla. La mejor forma de cambiar la conciencia de otros es por medio del ejemplo. Si tu ejemplo no es suficiente, forma tu propio grupo. Sé tú la fuente de la conciencia que deseas que experimenten otros. Ellos lo harán cuando tú les muestres el camino. Hitler les dio una oportunidad dorada para hacer eso. La experiencia de Hitler, como la experiencia de Cristo, es profunda en sus implicaciones y las verdades que reveló acerca de la humanidad. Sin embargo, esos grandes conocimientos solo vivirán, en el caso de Hitler o Buda, Genshin Khan o Hare Krishna, Atila, rey de los hunos o Jesucristo, mientras sigan vivos los recuerdos de ellos. Por eso los judíos construyeron monumentos al Holocausto y piden que nunca se olvide. En cada hombre hay un pequeño fragmento de Hitler y solo es cuestión de grado. La aniquilación de un pueblo es la aniquilación de un pueblo, ya sea un Auschwitz o un Boudin-Ni. Me disculpan la pronunciación, pero hablo solo español. Así que Hitler nos fue enviado para proporcionarnos una lección acerca de los horrores que puede cometer el hombre, los niveles a los cuales se puede hundir el ser humano. Hitler no fue enviado. A Hitler lo creó la sociedad y surgió de la conciencia colectiva y no podría haber existido sin ella. Esa es la lección. La conciencia de separación, segregación, superioridad del nosotros frente al ellos, del nosotros y el ellos, es lo que crea la experiencia de Hitler. La conciencia de la hermandad divina, de la unidad, de la unicidad, del nuestro, en vez del tuyo, mío, es lo que crea la experiencia de Cristo. Cuando el dolor es nuestro, no solo mío, cuando la experiencia total de vida es nuestra, entonces al fin es verdadera una experiencia de vida entera. ¿Por qué Hitler se fue al cielo? Porque no hizo nada malo. Simplemente actuó como actuó. Te recuerdo de nuevo que durante muchos años millones creyeron que estaban en lo correcto. ¿Cómo entonces podría pensar que no era así? Si planteas una idea demente y 10 millones de personas coinciden contigo, no pensarías que estás tan demente. El mundo decidió por fin que Hitler estaba equivocado, es decir, la población del mundo realizó una nueva evaluación de quiénes somos y quiénes elegimos ser en relación con la experiencia de Hitler. Él estableció un criterio, impuso un parámetro, un margen contra los cuales podíamos medir y limitar nuestras ideas acerca de nosotros mismos. Cristo hizo lo mismo, en el otro extremo del espectro. Ha habido otros Cristos y otros Hitlers, y los habrá de nuevo. Entonces debes estar siempre atento, puesto que hay personas de conciencia alta y personas de conciencia baja que caminan cerca de ti, e incluso tú caminas entre ellas. ¿Cuál conciencia llevas contigo? Todavía no entiendo cómo pudo Hitler ir al cielo, cómo se le pudo recompensar por lo que hizo. Primero, entiende que la muerte no es un final, sino un principio, no es un horror, sino un júbilo, no es una clausura, sino una apertura. El momento más feliz de tu vida será el momento final. Y eso se debe a que no termina, sino que prosigue en formas tan magníficas, tan llenas de paz y sabiduría y alegría, como para que sea difícil describirlas e imposibles que tú las comprendas. Por lo tanto, lo primero que tienes que entender, como ya te lo he explicado, es que Hitler no perjudicó a nadie. En un sentido no causó sufrimiento, lo terminó. Fue Buda quien dijo, la vida es sufrimiento. Tenía razón. Pero incluso si aceptó eso, Hitler no sabía que realmente estaba haciendo un bien. Él pensaba que estaba actuando mal. No, él no pensaba que estaba haciendo algo malo. En realidad creía que estaba ayudando a su pueblo. Y eso es lo que tú no entiendes.
Nadie hace nada que esté mal dado su modelo del mundo. Si tú piensas que Hitler actuó con demencia y todo el tiempo supo que estaba loco, entonces no entiendes nada de la complejidad de la experiencia humana. Hitler creía que le estaba haciendo un bien a su pueblo y su pueblo también lo creía. Esa fue la demencia del todo. La mayor parte de la nación estaba de acuerdo con él. Tú has declarado que Hitler estaba equivocado. Bien. Con esta medida has llegado a definirte a ti mismo, a conocer más acerca de ti mismo. Bien. Pero no condenes a Hitler por mostrarte eso. Alguien tenía que hacerlo. No puedes conocer el frío a menos que haya caliente, lo de arriba a menos que haya lo de abajo, la izquierda a menos que haya derecha. No condenes a uno y bendigas a otro. Esta actitud significa una falla en el entendimiento. Durante siglos, los seres humanos condenaron a Adán y Eva. Se dice que cometieron el pecado original. Yo te digo, fue la bendición original. Sin este acontecimiento, el inicio del conocimiento del bien y del mal, ni siquiera sabrías que contabas con las dos posibilidades. En efecto, antes de la llamada caída de Adán, no existían estas dos opciones, no había mal. Todos los seres del mundo y los que los rodeaban convivían en un estado de perfección permanentemente constante. Era literalmente el paraíso. Sin embargo, ustedes no sabían que era el paraíso. No podían experimentarlo como la perfección, porque no conocían nada más. ¿Condenarías entonces a Adán y Eva o les darías las gracias? ¿Y qué, según tú, debo hacer con Hitler? Yo te digo que el amor de Dios y la compasión de Dios, la sabiduría y la misericordia de Dios, la intención y el propósito de Dios son lo suficientemente grandes para incluir el crimen más atroz y al criminal más despiadado. Tal vez no concuerdes con esto, pero no importa. Acabas de aprender lo que viniste a descubrir aquí.